Gracias. Cuando cantan las aves del campo y el viento entona su canción, me pregunto por qué al ser humano no le gusta cantarle al Señor. Y yo sé que hay un Dios en los cielos, que en la cruz dio su vida por mí, que merece la honra y la gloria, y por eso yo le canto así. Hermoso es ser tu hijo, compañero y fiel amigo, y dejar que por los siglos vivas dentro, muy dentro de mí, y cantar melodías para siempre nos llegan, y decirte santo, santo eres mi Cantan las aves del campo y el viento entona su canción. Me pregunto por qué al ser humano no le gusta cantarle al Señor. Y yo sé que hay un Dios en los cielos, que en la cruz dio su vida por mí, que merece la honra y la gloria, y por eso yo le canto así. Hermoso es ser tu hijo, compañero y fiel amigo, y dejar que por los siglos vivas dentro, muy dentro de mí, para siempre nos llegan, y decirte santo, santo eres mi Dios. A veces triste, pero canto, lleno mis ojos y te alabo con toda mi alma y corazón. Siento que la tristeza me escapa, y en tu presencia me arrepiento. Solamente quiero Bueno, Señor Jesucristo les bendiga a absolutamente todos mis hermanos. Estamos dándole la bienvenida a nuestra sesión del capítulo número 4 de, bueno, al revés, de Usted no sabe quién soy yo, soy hijo de Dios. Hoy con nuestro capítulo que se llama El músico como hijo de Dios y tenemos a unos invitados muy especiales.
a nuestro ministro de música, el hermano Marcos Soto, que nos ha acompañado en esta mañana, nuestra ministra de música, nuestra hermana Franci Cáceres, que le agradecemos mucho por estar hoy, por todo su esfuerzo, y a nuestra directora del coro Torre Fuerte, nuestra hermana Patricia, que también hemos tenido una oportunidad muy especial esta semana, una presentación para el culto misionero de Damas Dóricas. Gracias a ustedes por aceptar esta invitación, gracias por acompañarnos, que el Señor Jesucristo sea usándolos, y a todos los hermanos que están acá reunidos, muy, muy bienvenidos a nuestra sesión. Estamos felices de tenerlos y los dejo con Wendy. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga a todos. En este momento, como ya decía la hermana Liliana, vamos a dar inicio. Entonces, antes de iniciar, vamos a orar para que el Señor sea guiándonos en toda la sesión y todo sea pues para el crecimiento en Él. Amén. Entonces, oremos. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios, porque hoy nos permites una vez más estar reunidos. Hoy, Padre Santo, ayúdanos y dirígenos en cada intervención que tengamos, Padre Celestial, que podamos crecer en esta área, que hoy vamos a hablar, Padre Santo, respecto a la música, como adoradores, Señor Jesús, de cómo es la manera correcta. Guíanos, Señor Jesús, en todo y permítenos estar dispuestos para seguir creciendo en ti. Amén. Hay otra oración que antes de iniciar, sé que la hermana Cecia, ¿cierto, Lili? No nos pudo acompañar hoy porque está algo enfermita, también supimos de Olivia, entonces vamos a orar pues antes de iniciar para que el Señor sea obrando en sus vidas y en su salud, que se recupere. Amén. Señor Jesús, en esta mañana ponemos delante de ti, Padre Santo, la hermana Cecia, tú conoces, Padre Celestial, exactamente su condición de salud. Olivia, Padre Celestial, que anoche estuvo enferma, que seas tú orando en cada una de ellas, Señor Jesús, que seas tú restaurando su salud, como solo tú puedes hacerlo, Padre amado. En tu nombre santo, Padre Celestial, te lo pedimos. Amén. Dios los bendiga a todos. Bueno, en este espacio que hemos venido teniendo en las sesiones de leerte, también tenemos este espacio que es un tiempo de lectura, y en esta oportunidad nuestra hermana Patricia nos estará haciendo la lectura de una composición de la hermana Cecia Castro. Entonces, hermana Patricia, por favor. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Qué alegría poder estar en este día reunido con ustedes. Bueno, yo soy un poco de escuchar, ¿sí? La lectura a raíz de mi problema de vista. Pero bueno, le doy muchas gracias a Dios por esta invitación tan hermosa que nos han hecho y hicieron. Entonces vamos a leer la canción de nuestra hermana Cecia Castro. ¿Sí me escuchan? Sí, hermana. Amén. Bueno, el amor de Dios es inmenso caudal, dulce como el agua de un gran manantial. Se lo he preguntado a la tierra y al mar y no dicen nada. Por más que me esfuerzo, no logro entender por qué quiso amarme sin yo merecer. Ese amor tan grande que pudo lograr que también le amara. Ahora yo le amo con todo mi ser y quiero entregarle todo lo que soy, pues me amó primero y lo hace además con amor eterno. Siendo yo enemigo, me reconcilió, me hizo su amigo y luego murió para dar su vida en rescate por mí. Oh, qué amor tan grande. Amén. Muchas gracias, hermana Patricia. Amén. Muchas gracias, Patricia. Bueno, vamos a iniciar con nuestra sesión del capítulo 4. Vamos a estar haciendo una introducción donde pues el libro nos habla un poquito de cómo fue esa historia de la música en la época. Entonces, pues nuestra hermana Franci, nuestra música, nos va a ayudar con esta parte. Entonces, Amén, Dios les bendiga. Bueno, espero que todos estén muy bien en la casita
Y bueno, pues muy interesante para mí, pues ya que pertenece a mi área, pues estar recordando un poquito acerca de la historia y introducirnos un poquito con respecto a esto de la música en la iglesia. Y pues la importancia de la música en la iglesia empieza o nos podamos remontar cuando pues el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés pues tuvo sus primeras expresiones de adoración al Señor. Y también empezando por pensar en los salmos, ¿cierto? En los salmos que son cánticos de alabanza, pues del rey David. Entonces de ahí emerge pues la importancia tan grande de la música, pues empezando desde la parte bíblica. Y bueno, en la iglesia, tal como, tal como en la iglesia como tal, en la IPUC, empezaron como a verse características como culturales, regionales, em, factores técnicos y factores no técnicos, empíricos, por decirlo así también, empezaron como a gestionar como unos comienzos de la alabanza en las congregaciones, en nuestras primeras congregaciones en la iglesia. Y es cuando nos remontamos a pensar, el hermano Campo Elías Bernal, pues sabemos que fue el primer pastor ordenado en nuestra iglesia. Mm, Él empezó como a admirar mucho la alabanza en ese entonces, en 1937, en la central de Bucaramanga. Entonces se dio cuenta como la hermana Abigail, ¿sí? Ella pues cantaba alabanzas y utilizaba esto, lo que se llama el acordeón piano. No sé si han visto alguna vez esos acordeones grandotes que tienen como un piano aquí al lado, pero no es el acordeón conocemos hoy, sino un acordeón con un piano mucho más grande al ladito. Entonces, ella cantaba y tocaba con este instrumento y pues llamaba mucho la atención del pastor, o sea, porque bueno, y es como desde ahí empiezan, digamos, en las otras iglesias también se encuentran misioneras, las esposas de los pastores eran, pues, no eran colombianos, sino eran europeos y americanos, entonces ellas traían una formación musical desde sus países, entonces ellos tocaban su armonio, tocaban su piano, instrumentos de cuerda, porque el piano es un instrumento de cuerda, ¿cierto? Entonces, y el acordeón piano y nada, ellas empezaron, incursionaron en la alabanza de esta manera. Y estas hermanas, a ver si las recuerdo por acá. Ahí te las estoy compartiendo, Francita, también en la Sí, imagen, la hermana Fayeta, la hermana Molly. Molly, la hermana, sí, la hermana Grace Allen, la hermana, me falta un nombrecito para que no se nos olvide, es Sally también. Entonces, sí, entonces son estas primeras misioneras, entonces ahí las vemos. Ellas enseñaban a los niños y a los jóvenes para que, pues obviamente, pues se fueran formando más grupitos de alabanza en la iglesia, por lo que llamamos hoy grupo de alabanza. En ese entonces, obviamente, eran hermanos que eventualmente aprendían y tocaban algún instrumento. Y los sucesores de ellas fueron ya colombianos, pues obviamente la familia, entre ellos habían miembros de la familia Bernal, de la familia Fontalvo, que hoy conocemos, de la familia Blanco, y por ahí otros hermanos que fueron los sucesores de estas hermanas, estos jóvenes, estos niños a las que ellas les enseñaban. En 1950 por ahí empezaron, bueno, antes de los años 1960, en los 1950 se empezó como a introducir algunos instrumentos como como las guitarras, las panderetas, ¿sí? Entonces esos instrumentos eran más bien, digamos, se utilizaban en los pueblitos, sí, en las guitarras y las panderetas. Ya en 1960
se empezó a consolidar lo que era el coro sí nacional. Sí, ya no era algo como que se nombró un director de coro nacional, no, sino que el hermano, a ver, creo que ese era el hermano Bernal, Manuel Bernal. Sí, Manuel Bernal fue el primer director, la primera persona que quiso consolidar un coro nacional. Entonces, bueno, es ahí lo ven. Estas imágenes están muy, muy chéveres, ¿cierto? Nos ayudan como a pensar y a evocar estos tiempos que son bien interesantes. En lo que tiene que ver en la parte de coral, a mí me encanta mucho porque saben que la información tiene que ver con la parte de coral. Bueno, y en 1960 por ahí empezaron a emerger algunos dúos, algunos dúos y algunos tríos, antes de los hermanos Devia. Antes de los hermanos Devia, tenemos a los Heraldos de Cristo, que hoy se llamaban Clarines que hoy se llama Clarines del Rey. En ese tiempo también estaba el dueto de Tan y estaban los sembradores, como ahí vemos. Los clarines del rey se llamaban los heraldos del rey, pero pues ya después cambiaron a clarines del rey. Entonces ya eso es 1965 para esa etapa. Para ese tiempo se realizó una convención en Barranquilla y ahí en la convención de Barranquilla pues se llevaron como que maracas, tambores y otros instrumentos de percusión que pues llamaron la atención de los hermanos y hubieron de pronto levantó como suspicacia entre los hermanos, pero como así, y no sé qué, quizás porque le evocaban, digamos, evocaban en los hermanos tiempos de cuando ellos no eran cristianos, y entonces dijeron, no, no, pero estos instrumentos, ¿cómo los van a traer acá? ¿Cierto? Entonces, lo que siempre sucede con los cambios, con los cambios, ¿cierto? Que empiezan a evocar como el tiempo pasado de cuando no conocían al Señor y se tocaban esos instrumentos, pero ¿cómo vamos a traer esos instrumentos a la iglesia? ¿Cierto? Siempre como sucede como estas cosas. Em, pero bueno, ya se superó como siempre sucede. Y en 1962 antes de los 80 entonces ya hay, digamos, el coro nacional también es dirigido por la hermana Molly Thompson, por ahí de pronto no sé si hay una imagen de eso, pero en 1962 también dirigió la hermana Molly el coro nacional. Y bueno, estos coros nacionales de este entonces no avanzaron mucho, no surgieron mucho porque como que se estancaron un poco porque pues por la economía, los hermanos deberían viajar a alguna iglesia y reunirse y definitivamente no fue fácil económicamente, sí, por de pronto la situación de los hermanos y como que no avanzó mucho y se estancó un poquito el proceso. Y me llama la atención algunos formatos en los que empezaron a grabarse en ese entonces y aparece el long play de 33 revoluciones, que la verdad no lo conozco, pero bueno, después por allá un coro de la iglesia en Barranquilla en el 1960 y pico también grabó un acetato de 78 revoluciones, que bueno, en ese entonces pues no se comercializó, solamente fue algo muy ahí como local de la iglesia, pero sí, miren estos formatos. Y en 1960 y pico bueno, ya en 1970 hablemos de los 70 como de los 70 surgen grupos como los Devia y los Coinonía. Y el grupo Coinonía, donde estaba el hermano sí, yo creo que finalizando los 70 empezando los 80 los Devia, el grupo Coinonía, donde estaba el hermano Ciro Calderón, sí, ahí vemos a Antonio Tavares, ahí vemos, yo creo que el hermano Jorgito los conoce más que yo. ¿Quiénes están en esa foto, hermano Jorgito? En el grupo de Coinonía. Sí, el hermano Jorgito No, está. sí, no,
No lo reconozco bien. Hermano Jorito, este es el grupo Abiel, es el grupo que es un grupo mucho después, porque el grupo Koinonia estaba la hermana Zenobia, el hermano Ciro, el hermano Albeiro Machado, el hermano David Fontalvo. Entonces, este es un grupo más, un poquito más adelante, es el grupo Abiel, donde está la hermana Miriam Galvis, el hermano Ah, Antonio ok. Tavares, ¿sí? Y otros que ese grupo, si no estoy mal, comenzó, creo que tenía que ver algo con Medellín un poquito y cafetero. Sí. Sí. Y en ese entonces, en los finales de 70, principios 80, se empezó a implementar en las iglesias, digamos, instrumentos como la guitarra eléctrica y el bajo eléctrico. O sea, ya se consideraba como una música más citadina, ¿sí? No tanto panderetas, tambores, sino que bueno, ya se empezó como a modernizar un poquito, entre comillas, pues para ese entonces la música en la iglesia. Y entonces en 1990, en los 90 ya empiezan, digamos, agrupaciones o cantantes como el hermano Akerles Ascanio, que ya conocemos, hermano Zacarías, el hermano Ciro Calderón, pero ya o sea, desde su grabación propia, porque pues él perteneció también, como hablábamos, a Coinonía. Y en los 90 se consolida definitivamente el coro nacional nombrando al hermano David Fontalvo. Entonces, el hermano David Fontalvo ya es el director del coro a nivel nacional. A mí me cuentan, la verdad, que las experiencias con este coro eran muy, muy, muy lindas, o sea, espiritualmente tenían una connotación muy, muy, muy hermosa, pues porque no solamente era reunirse a ensayar, sino reunirse también a sentir la presencia del Señor. Es lo que yo he escuchado y me han hablado mucho de esos tiempos, que pues que de esas cosas cabe resaltarlas, ¿no? Pues también valorarlas y mantenerlas en nuestros tiempos, por supuesto, porque pues es importante este toque cuando le servimos al Señor. Y el hermano de Fontalvo, definitivamente, pues ya con de la familia de los Fontalvos, ustedes se dan cuenta que de 1960 y pico ya estaban al ruedo. Entonces el hermano David Fontalvo, ya músico profesional, él estudió en la Nacional Dirección Coral. Entonces ya ya él decidió pues darle más altura pues a la cosa, ¿no? Eh, y él un buen pianista también, o sea, un buen músico en general. Y en el siglo XXI, un poquito ya más acá, entonces está Afrozón, ¿sí? Con ritmos autóctonos instrumentos autóctonos de esta parte del valle. Entonces el Verbivida, ¿cierto? Que conocemos. Y en 1920 ya, digamos, se pensaba perdón, en 2000, en el 2020, ya más actual, ya no se maneja el esquema de venga hermano, pase dos coros, tres himnos, cánteme acá, sino que ya se cambió el orden, ¿cierto? Ya empieza el grupo de alabanza a cantar y ya no hay un orden establecido, sino que se cantan las alabanzas, no dos, tres, ni dos himnos. Si yo estuve en esas etapas, en esas etapas donde era así, dos coros, hermano, dos himnos, perdón, y tres coros, algo así. Entonces ya, pues ya la iglesia se ha, digamos, diversificado un poco también con conciertos, cantatas, congresos, y todo esto ha hecho que pues la música haya tenido un cambio en revuelo pues muy interesante en nuestra iglesia. Y ya, esto es lo que respecta a la parte de la introducción, qué pena si me demoré un poquito. No, hermana Francia, espectacular. Estábamos diciendo que la verdad, muy linda la introducción. No, o sea, otra persona más idónea no hubiera podido ser, porque tiene el conocimiento y todo el ingreso de de los instrumentos, uno hubiese dicho en 2 minutos todo, pero no, gracias por el conocimiento que nos transmitió. Muchísimas gracias, hermana Franci. Y bueno, en este momento le queremos dar la oportunidad al hermano Marcos a que nos interprete un clásico de la IPUC, de los autores de la IPUC. Gracias, hermana Liliana. Bueno, de verdad que es un gusto estar aquí con ustedes en esta sesión
Bueno, es que himnos clásicos de la Pentecostal hay muchos y recuerdo al hermano Orlando Suárez, que tal vez no se nombró dentro de la historia, pero también marcó mucho como nuestra eh, idiosincrasia, nuestra cultura, nuestro estilo. Y recuerdo mucho esta canción que de hecho está en el himno, en el himnario Manantial de Inspiración. Es Jesús el amigo de mi alma, me ha redimido, de aquel negro camino donde yo anduve perdido, rompió aquellas cadenas que a mí me ataban, quitó todas las cargas que yo llevaba, Canto de mi alabanza para el Cordero Santo que a mí me amara. Canto de mi alabanza, te alaben hoy los santos con toda el alma. Canto de mi alabanza para el Cordero Santo que a mí me amara. Canto de mi alabanza, te alaben hoy los santos con toda el alma. ¿O qué tal este? Seguiré adelante, puesta mi mirada en aquel que pudo rescatar mi alma. Seguiré adelante, aunque el diablo trate con mil artimañas desviarme de ti. Oh, qué hermoso es ser tu hijo, compañero y fiel amigo, y dejar que por los siglos vivas dentro, muy dentro de mí, y cantarte melodías para siempre, noche y día, y decirte santo, santo, eres mi Dios, entre muchos otros, porque la iglesia pentecostal, por la gracia de Dios, sí tiene historia, sí tiene un lugar musical. Amén. Gracias, hermano Marcos. Bueno, vamos a empezar con el panel, pero antes, no sé si el usuario Minlis Calle 2 es la hermana Lisbeth Calle, ¿puede ser? Si la hermana está disponible, si la hermana de pronto quiere participar en este panel, está cordialmente invitada a participar. Vamos, ¿qué es lo que viene a continuación? Unas preguntas y los hermanos van a contestar las preguntas. Hermana, bienvenida, hermana Lisbeth, gracias por estar presente. También sabemos y conocemos los que somos niños, que fuimos muy niños, la vimos a ella en la central también cantar y dirigir. Así que gracias, hermana Lisbeth, por estar aquí en esta mañana. Vamos a empezar con, no sé si nos quiera saludar, si tiene disposición para saludarnos, la escuchamos. Dios les bendiga, es que estoy enredada aquí que me Tranquila. conecté con el celular y estoy enredada con pues me va a pasar al computador. No, Dios les bendiga a todos, qué interesante oye, yo estoy acá, vea usted, ¿me están viendo? No, señora, pero la estamos escuchando. Ah, bueno, no, estoy muy contenta, no sabía que hacían este tipo de reuniones muy bonitas. Bueno, sí, así como decía el hermano Marco, la Pentecostal tiene mucha historia, y lo que decía Francia ahorita de los coros, yo tuve la oportunidad de estar en los coros, en el coro en Barranquilla, alguna vez se hizo ¿cómo se dice? Un ensamble en Medellín, estaba Marco ahí también, Medellín, Cali, Barranquilla, Bogotá, que era como que lo que se mezclaba. Eso fue unas experiencias muy bonitas y sí, de verdad, sí salía costoso porque tenía uno que moverse de una ciudad a otra. No existían los WhatsApp,
que ahora pues ya le mandan a uno las voces por WhatsApp y cuando ya hacen el ensamble ya es mucho más fácil, pero eso fue una época muy, muy linda. Ahora, bueno, los ensambles de los coros, que es lo que se utiliza ahorita en esta época, son más fáciles y ya ahora unen grupos más grandes. Entonces, pero no, la historia de la música en la iglesia es muy linda. Esa época de David Fontalvo, él duró 20 años, si no estoy mal dirigiendo la música a nivel nacional, fue una cosa muy linda, muy linda. Pues ahora todo ha cambiado y bueno, ahí estamos ¿cómo se dice? En el camino del cambio, poniéndonos a tono, actualizándonos en la música, pero pues no deja uno de alabar y adorar al Señor como uno aprende. Entonces, ministrar, servir es una cosa muy, muy bonita, muy bonita. Y pues gracias a Dios porque la alabanza hace parte de los cultos, porque hay mucha gente disponible, hay mucha gente que quiere aprender, que quiere tocar, que quiere... Y pues los que somos antiguos estamos para entrenar nuevas personas. Entonces, bueno, gracias a Dios. Un saludo especial para todos, para mi pastor, hermano Jorge. Gracias, gracias de verdad. Que Dios les bendiga. No, gracias, mi hermana, por la intervención, pero entonces yo le invito a que se quede, mientras se conecta, le invito a que se quede, porque vamos a empezar a hacer unas preguntas y cada uno va a tener la oportunidad de compartir lo que Dios tiene en su corazón y vamos a empezar en este orden. Vamos a empezar con el hermano Marco, luego la hermana Franci, la hermana Patti, si está todavía con nosotros, y luego la hermana Lisbeth para darle el tiempito de que se conecte. La primera pregunta que queremos hacerle, que hace parte de la temática del libro, no sé si ya están viendo las preguntas ahí en pantalla, ¿me confirman? Bueno, hermano Marco, ay Jesús, hermano Marco, no sé, ¿soy yo o quién? Listo. Bueno, Marco, para usted, ¿qué es un músico en la iglesia y cómo fue su llamado a ser un adorador? Bueno, esa pregunta es bonita y bueno, yo conocí al Señor ya siendo músico. De hecho, cuando me invitó la hermana Liliana y yo me preguntaba en la forma en que estaba escrito el capítulo 4 que el músico como hijo de Dios y no dice el hijo de Dios como músico. ¿Es así, hermana Liliana? Bueno, y es que hay algo muy Señor. particular, que es que nosotros llegamos a la iglesia primero con, con un talento. Ese talento ya estaba, o sea, yo ya estudiaba música, era músico, pero bueno, el Señor me llamó y me bauticé a los 19 años. A partir de ahí, pues realmente, y han pasado los años, sigo pensando que lo más importante para mí es la salvación de mi alma, ¿sí? Pero Dios en su misericordia me dio como un privilegio de servirle a través del talento que Él mismo me regaló. Entonces, un músico en la iglesia, yo creo que yo me basaría en lo que dice en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios 14:26, que dice, si alguien tiene salmodia, si alguien tiene interpretación, y cuando habla de salmodia estamos hablando de música. Entonces, y dice finalizando el versículo que hágase todo para edificación. Un músico en la iglesia, yo creo que Dios lo llamó para edificar el cuerpo de Cristo a través de ese talento. Nosotros tenemos el privilegio de predicar con un plus, que es con música. Entonces, es una bendición como músicos edificar el cuerpo de Cristo a través de la palabra cantada, ¿sí? Y si miramos otros beneficios de la música en la iglesia, si lo miramos desde el libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas, encontramos que la música fue hecha para tributar alabanza. Decía David que fue el que instituyó la música en el santuario. Entonces van dos objetivos, tributar alabanzas. Segundo, para edificar a la iglesia. En Colosenses 3:16 dice que todo lo que cantando en nuestros corazones, pero con eso podemos enseñar y exhortar, ¿sí? Y en Efesios 5:18 nos habla de que podemos ser llenos del Espíritu Santo cantando. Entonces, mire la importancia que tiene un músico que sabe para qué lo llamó el Señor, para qué lo llamó. Entonces, mire el papel tan grande que podemos cumplir para la bendición de la congregación. Y bueno, hermanos, no, yo creo, les cuento que yo
canté mi primer especial como al primer día de bautizado. Me invitaron a cantar una composición que Dios me regaló 2 días antes de bautizarme. Y a partir de ahí los hermanos me conocieron por la gracia de Dios y de ahí han pasado 27 años cantándole a Él. Y a los 22 años fue la primera vez que recibí el coro distrital para Medellín, cuando no habían tantos distritos, cuando Colombia estaba distribuida en 12 distritos. En ese tiempo estábamos encargados del área de Antioquia, el Chocó y parte del Urabá. Entonces, por la gracia de Dios, hermano, hay mucha historia de contar, cosas muy bonitas y todavía muy poquito, o tal vez desconocidos los músicos, pero hoy por hoy se ve una cosecha impresionante. Gracias al Señor. Y para mí es un honor también estar en esta reunión con quien fuera director nacional de educación cristiana, que fue mi jefe también, hermano Jorgito. Es muy grato tenerlo acá y yo me acuerdo que aquí, yo tuve el privilegio de que el hermano Jorgito me hablara del perfil de 3 monarcas antes que a ustedes, para que sepan. Entonces me siento privilegiado. Y el hermano Jorgito estaba levantando la mano con el permiso de la hermana Liliana. Hermano Jorgito. Liliana, ¿puedo intervenir? Por favor, pastor. Por Bueno, favor, es pastor. es que después de que nos dice que un himno que el Señor le regaló un día antes de ser bautizado, sería el colmo no escucharlo. Ay, Sí. hermano. Le Y cuento que no sí, lo... Dígame, dígame. mientras lo prepara, lo recuerda, lo refresca. Entonces, es que algo que no se ha mencionado, que me parece que no debemos dejar pasar más tiempo, es que la iglesia tiene himnario propio. Durante mucho tiempo usamos un himnario prestado de la iglesia del Nazareno. El himnario Lluvias de Bendición era un himnario prestado. Y por eso, pues, se podía usar, porque lo teníamos en calidad de préstamo. Pero después de algunos intentos, la iglesia tuvo ese proyecto. Gracias a Dios que en eso el hermano Marco estuvo trabajando juntamente con el hermano David, con el hermano, ahora se me Gabriel escapa, Castillo. Gabriel Gabriel. Castillo. Estuvieron trabajando intensamente para que se pudiera conformar manantial de inspiración. Y por eso de todos esos cantantes que oímos mencionar, hay algunos himnos que están ahí, manantial de inspiración. Sem, de la hermana Cecia, de hermano... ahora Aquearles. Hay muchos. escuchamos un popurrí de algunos cantos clásicos, Sem, pero otros no quedaron grabados, como ese especial de que nos contaron. Pero Marcos que estuvo ayudando en el trabajo, por eso dice que fui el jefe. Realmente yo le daba ánimo al hermano David, pero él era el director del proyecto como tal, ¿no? Y en esa época el Señor nos permitió tener el himnario con partitura. Es decir, que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es reconocida en el ámbito nacional como una iglesia histórica. Es decir, que la historia de Colombia incluye a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y uno de los elementos que consideran es que la Iglesia tiene himnario propio. Porque eso de usar tantos himnarios que hay por ahí con partitura y todo, pero son prestados de una iglesia a otra, son pocas las iglesias que tienen su himnario propio. Y eso es algo que gracias al Señor fue parte del desarrollo musical, porque algunos entendieron que soy hijo de Dios, pero para ser músico, para usar ese talento y los dones que Él me ha dado en el desarrollo del ministerio que Dios quiere hacer, ¿no? Igual ahora tendremos que pensar que en el futuro habrá que extenderlo a las otras áreas de la educación artística. Pero bueno, Amén. para escuchar una partecita, no sé qué tan atrevido sea, hermano Marco. Sí, hermano. Bueno, pues la verdad, les cuento que esa canción no la canto hace más de 20 años. Yo llevo 27 años de bautizado, pero fue una canción que el Señor me regaló y es como un tesoro, de esos tesoritos que uno guarda de Dios y yo. Entonces dice, heme aquí, Señor, por tu voluntad. Liberado soy, Señor, por tu poder. Gracias doy a ti
nunca imaginé que tu amor fuera tan grande para mí. Me has llenado de amor, me has llenado de fe. En mi vida solo tú eres la esperanza. Y en tu gloria, Señor, me podré yo gozar, adorándote, Señor, eternamente. Endereza mis pasos, llévame de tu mano y nútreme con tu espíritu, Señor. Hazme carta leída, una fuente de agua viva, para honrar tu santo nombre, Señor. Es un pedacito. Gracias, hermano Gorguito. Me hizo recordar cuando tenía yo 19 años. Gracias, bien padre, mis hermanos. Hermano, muchísimas gracias. Gracias, pastor, por ese aporte. Qué bendición tan grande, hermana Franci. ¿Qué es un músico en la iglesia y cómo fue su llamado a ser una adoradora? Bueno, pues músico en la iglesia es definitivamente, yo llamaría un adorador, ¿sí? Un adorador que se forma desde su, como nos enseñó el hermano Jorgito, desde su ser, más que desde su hacer, ¿cierto? Entonces es muy importante resaltar eso, que, que el adorador sea una persona pues que inspire en integridad a los de la congregación a alabar al Señor Jesús. Entonces, el término de músico, pues se alimenta de una manera más bonita cuando lo pensamos desde la parte de la adoración, que es mucho más profundo, ¿no? Y así como para hacerlo más corto, porque si no, faltan varias preguntas y de aquí nos van a dar como la 1 de la tarde. Voy a tratar de resumir. Entonces, y mi llamado fue desde pequeñita. Yo, a ver, no sé si ustedes, quienes conmigo se acuerdan de mi época, si hay alguien de mi época, exactamente de mi época, que uno en los llamados de escuela dominical para que cuando los niños pasaban adelante, entonces digamos, ay, que fulanita de tal, la niña va a cantar una especial. Entonces, entonces yo empecé cantando especiales desde ese momento. Ya luego mi papá, que fue el primer, ahí como organizador la primera persona que empezó a tocar el teclado en mi iglesia, en Ocaña, Norte de Santander, me enseñó a mí. Y entonces yo ahí empecé también a tocar el teclado y tocaba el teclado en los cultos y cantaba. Y fue desde muy niña que empecé a servirle al Señor. Y eso me llena mucho de alegría, pues haberlo podido hacer desde muy pequeña y servirle al Señor desde muy pequeña hasta la actualidad. Amén. Y tan hermoso es como el Señor une propósitos que el esposo de la hermana Franci también canta. Así que el Señor ahí también une ministerios y une pasiones también. Qué bendición. Hermana Patti está por ahí, no la veo. Si su merced está, por favor, la pregunta es, ¿qué es un músico en la iglesia y cómo fue su llamado a ser adoradora? Ahí la vimos, pero no la oímos. Me repite la pregunta si es tan amable, que es que Dice, tengo problemas acá, sí. tranquila, mi hermana Pati, se la repito. ¿Qué es un músico en la iglesia y cómo fue su llamado a ser una adoradora? Ok, bueno, un músico en la iglesia es aquel que adora a Dios conforme a los principios bíblicos y que busca ministrar al pueblo de Dios a través de la música.
y enseña al pueblo de Dios a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Ya sigo. Amén. ¿Y cuál fue su llamado? ¿Cómo fue su llamado a ser adoradora? Bueno, mi llamado fue, desde muy niña me encantaba la música y de hecho yo llegué a la iglesia fue por la música, la verdad. O sea, el mensaje cantado, como una edad de 4 o 5 años, eh, mi tío me llevó a la iglesia y esa parte de la alabanza me cautivó. Y yo seguí yendo, aunque mi mamá no era de la iglesia, no iba, pero yo seguí yendo a la iglesia por los cánticos, ¿sí? Y ya llegando aquí a Bogotá, ahí en la iglesia central, yo le empecé a orar al Señor que yo quería adorarle a Él por medio de la alabanza y que, o sea, como ese sentir que tenemos la mayoría, como pedirle el talento al Señor, la verdad, pedirle el talento. Y yo empecé a orar y yo veía mucha gente adorando a Dios y esa parte me encantaba, ¿sí? Como estamos hablando de música, no de la predicación, ¿cierto? Aunque cantar también yo transmito un mensaje, ¿cierto? Y le empecé a orar al Señor que me diera que yo quería servirle en ese medio de la alabanza. Y en un día, un domingo, yo sentí, o sea, creo que soy la primera persona que siente cuando el registro de tu voz te cambia a raíz de una respuesta, de una petición que le había hecho al Señor, ¿sí? Eh, de pronto innato mi registro era muy alto, antes era muy alto y como que hacía mucha bulla, en vez de cantar hacía mucha bulla. Pero ya cuando ingresé al coro distrital con el hermano David Fontalvo, él dictaba técnica vocal, yo trataba de no perderme ni un ensayo con él y aprender un poco de lo que él enseñaba. No lo aprendí todo, pero sí aprender un poco. Ya después pasó el hermano Carlos López, luego llegó Alet Fría a la central, también aprendí mucho con él, gracias a Dios. O sea, fue como cuando estuvo Alet Fría en la central, él, yo soy un poco nerviosa, sí, como tímida para la música y sabiendo que me gusta mucho. Y él me lanzó de solista en algunas canciones que cantábamos. Nos repartíamos fracciones y listo, hagámosle. Y ahí empezó como mi vida en la música, en servirle al Señor por medio de estos ministros que el Señor colocó en mi camino. En algún momento le comenté un testimonio a la iglesia o en el ayuno, no me acuerdo dónde fue, que el hermano David Fontalvo nos dio unas canciones en unos cassettes para que nos las aprendiéramos. Teníamos convención y él con su voz grabó las canciones para el evento. Y yo estaba un día sola en la casa y coloqué el cassette, perdón, eh, y empezó a sonar y yo a repetir lo que el hermano nos estaba enseñando, sí, a repetir la canción. Y en un momento siento que timbran y yo voy y abro, dejo la grabadora prendida y la señora mirando hacia adentro, o sea, me saludó y era mirando hacia adentro. Y luego como no vio a nadie, me dijo, ¿dónde están? Yo le dije, ¿dónde están quién? Yo le dije, no, pues toda la gente de dónde, o qué, los que están cantando.
fue una experiencia muy bonita. Me dices que se escucha hermoso. Yo me vine o sea, era una vecina al lado de la casa, su casa, y ella hasta allá alcanzó a escuchar el estruendo de la grabadora y Pato que estaba cantando. Entonces yo le dije, no señora, mire, y le abrí la puerta. Yo le dije, aquí no hay nadie, está la grabadora que está sonando y estoy yo. Y era solo una voz del hermano de mi hermano David Fontalvo y yo que estábamos ahí. Entonces yo digo que el Señor le permitió a ella escuchar otras voces y entender o de la palabra del Señor algo. Yo dije, algo pasó con ella porque ella de su casa venirse a mi casa a ver la multitud que estaban cantando, porque ella dice que había mucha gente, ¿sí? Entonces esas experiencias las he vivido en el trayecto de mi vida por medio de la alabanza y eso ha hecho de que, de que yo siga. O en otra ocasión yo quise parar, yo dije, Señor, ya hasta aquí, no sigo más porque pues, o sea, uno hay que ser honesto en la vida. Yo no tengo voz para cantar, o sea, así como las que tienen los verdaderos cantantes, pero pues con esta voz que el Señor me dio le adoro, sí, le canto. Soy consciente, yo soy consciente de que, porque a veces uno humanamente se cree cosas que no las tiene, pero en la iglesia, en el ámbito donde nos movemos, soy consciente de que no, de que no. De pronto puedo ayudar a otro como en el lugar donde el Señor me tiene en este momento, las hermanas que no tienen ese conocimiento como lo tiene la hermana Francia, el hermano Marco, eh, los músicos, sí, vamos a hablarlo así, reconocidos, que sí lo son, la hermana Lisbeth, bueno, que tienen su voz, pero bueno, con esto que el Señor me ha dado y que yo entendí en ese culto en la dominical, cuando mi registro cambió, yo dije, no, ya con esto ya me defiendo humanamente, ¿cierto? Y así ha sido mi trayecto. Luego llegó a mi vida el hermano, no me acuerdo el nombre, el hermano Silva, el que compuso Santidad, llegó también, me ayudó. Luego nuestro hermano Marco, que ha sido una gran bendición. O sea, todas esas personas, de todas les he aprendido, de todas les he aprendido. Y ese ha sido como el inicio y hasta ahorita, cómo ingresé yo a, a lo de la alabanza y lo poquito que sé, porque sé que hay mucha capacidad vamos a hablar de nuestra iglesia, la iglesia central, hay mucha capacidad, ¿sí? De pronto nos faltaría un poquito de decisión o de compromiso, porque eso que yo estoy haciendo lo podría hacer otra persona que tiene mayor capacidad. Pero bueno, el Señor ha querido que con lo poco que sé y muchísimo para mí esté en este lugar. Sí, ese ha sido como mi trayecto. Hay más cosas que contar, pero el tiempo no creo que no da. Listo, Pero hermana, entonces, ha sido una bendición. Mire que con usted es la primera vez que yo participo en un coro. Así que ya gloria a con Dios. eso, ya con eso es ya una bendición para mi vida también y su gran paciencia, porque es una mujer muy paciente. Gracias, hermana Patricia. Hermana Lisbeth, si usted está por allí disponible y nos podría ayudar con esa pregunta, ¿qué es un músico en la iglesia y cómo fue su llamado a ser adoradora? Bueno, Dios les bendiga otra vez. Bueno, yo le admiro a Patricia ¿cómo se dice? Esa permanencia, porque desde que yo estaba en la central y ahora que regreso todavía está Patricia y que le caminan las ancianas, la gente, eso es muy bonito. Yo creo que eso es un músico en la iglesia, una persona que se dedica a servir, a entrenar más gente, a llevar a la gente a la alabanza, a la adoración. En mi caso particular, yo recibí un llamado específico eh, a proclamar alabanza en medio de la congregación. Eso hago yo. Y bueno, gracias a Dios que estoy ahora nuevamente en el Distrito 2
Y bueno, no sé el Señor qué tendrá para mí, para mi esposo, pero sé que Dios nos va a bendecir de una manera especial y pues hay mucho por contar, pero creo que el tiempo tampoco da. Entonces, no, estoy contenta y sé que vamos a servirle al Señor en la música y en la alabanza, aún más de lo que ya lo hemos hecho. Amén. Gracias, hermana Lisbeth. Bueno, ahora vamos con Gwen. Como sé que el tiempo, como dice el hermano Jorgito, el tiempo en televisión es corto, entonces vamos a apresurar el tema de las preguntas. Gwen, ¿tú estás por ahí? Sí, vamos por la siguiente pregunta. Con la segunda pregunta, entonces iniciamos con el hermano Marco. Y la segunda pregunta es, ¿cuál ha sido su mayor desafío como músico? Bueno. A ver, estaba pensando en esa pregunta, hermanos, y de verdad que yo creo que son muchos desafíos. El primero es enfrentarme a un público. O sea, aunque no parezca, soy muy tímido, aunque no parezca. Pero realmente cuando Dios lo llama a uno al servicio, uno le toca enfrentarse a un auditorio, a puntos de vista. eh, y la cosa es uno sentirse que tiene la investidura de Dios para servir. Entonces, el gran temor es, Señor, que yo esté apto para servirte. Ese ha sido mi gran desafío. O sea, prepararme espiritualmente para que Él reciba mi alabanza y si en su voluntad quiere que toque a las almas, a los amigos. Ha sido uno de los desafíos más grandes, o sea, estar siempre dependiendo de Dios, no de mi técnica, no de mi talento, no de mis habilidades, sino de Él, porque aquí en el reino de Dios, como decía hermano Zacarías, todo es distinto. No es el talento el que impacta, o sea, el talento puede inspirar, el talento puede emocionar, pero es la unción la que transforma. Entonces, que un músico esté siempre buscando la presencia de Dios es un gran desafío, es una disciplina espiritual, eh, es estar atento a la voz de Dios, por tanto, buscar la llenura del Espíritu Santo. Es un desafío vivir lleno del Espíritu Santo. Para mí, hablo de mi experiencia, por la responsabilidad que conlleva dirigir a un pueblo. Entonces, ese es uno. Y segundo, hermanos, un desafío muy grande, aprender a depender de Dios. Aprender a depender de Dios porque como decía el hermano Eduardo en el libro, hablaba de que a algunos músicos se les complica esto de vivir de su talento de la música en la iglesia, de que no podemos cantar música secular, de que no podemos cantar en cosas seculares, sino que, o sea, que nuestra dependencia venga del Señor. Con el Señor he aprendido totalmente a depender de Él. He visto su mano, creo totalmente en la provisión que Él da cuando uno cree y confía en Él. Cuando uno le sirve con el corazón, Él provee los medios, Él abre las puertas, Él envía la bendición donde tú menos esperas, pero yo creo que han sido los dos desafíos más grandes. Eh, Vivir lleno del Espíritu Santo para poder servir al pueblo y aprender a vivir de la provisión de Dios, no como muchos de ustedes que están en empresa o están en un trabajo secular, sino que uno vive para la gloria de Dios, pero Dios lo sustenta y comprobadísimo que es así. Dios provee a los que confían en Él. Él es el sustento, como lo escuchaba alguna vez en labios de mi pastor, que el Señor me lo dijo una vez con mucha ansiedad que yo tenía frente a algo que tenía que afrontar económicamente. Y él en una dominical me dijo, yo soy tu sustento. Y con eso no necesité más escuchar nada más. Y he aprendido a depender de él. Han sido para mí los desafíos más grandes. Totalmente. Amén. Gracias, hermano Marco. Y pues para aprovechar el tiempo, le voy a hacer de una vez la siguiente pregunta. Entonces vamos de a dos preguntas. La siguiente pregunta es, ¿cuáles serían los amores prohibidos del músico? Yo leí eso y me... Es que oiga, esa pregunta pareciera como ambivalente, le genera a uno como ciertas inquietudes. ¿Cuáles son los amores prohibidos? Los amores, o sea, a cosas de las que nunca se debe enamorar, de los aplausos, de la vanagloria, del amor al dinero, eh, de,
de pensar de que todo es de uno, ¿sí? Muchas veces el aplauso no es para uno, ¿sí? Es algo que uno, y muchos se enamoran de eso, del halago, del aplauso, de la felicitación. Eh, Otros se enamoran de los beneficios que trae servir a Dios, hermanos, porque de verdad que servir a Dios es una bendición en todos los aspectos donde uno lo quiera mirar. Y lo hablo como músico, como alguien que lo ha vivido. Uno no debe enamorarse del beneficio de Dios, uno debe enamorarse de Dios. Cuando uno está enamorado de Dios, ya uno sabe que lo demás es añadidura y que, como decía en los Corintios, en la carta de los Corintios, que tenemos que no hayamos recibido, ¿sí? Y si lo hemos recibido, ¿por qué estamos? Entonces, decía el hermano Eduardo con relación del cuidado a que el músico se vuelve una figura atractiva para el sexo opuesto y todas estas cosas. Hay unos que tienen mucho esa debilidad, otros tienen la debilidad es por el dinero, otros tienen la debilidad por la egolatría, por la vanidad. Entonces, para mí esos serían los amores prohibidos. Nunca se enamore del dinero, porque la Biblia lo dice. Nunca se enamore de los halagos, porque los mismos que te halagan, si te equivocas un poquito, son los mismos que te van a hundir. Es una ley de la vida, totalmente. Uno no se debe enamorar tampoco o sea, es que son tantas cosas, pero para mí el dinero, los halagos y el egoísmo, totalmente. Y no se enamore de las plataformas, no se enamore del altar, enamórese de Cristo. Para mí es lo más importante. Gracias, hermana Wendy. Gracias, hermano Marco. Entonces vamos con la hermana Franci. De las dos preguntas, la primera, ¿cuál ha sido su mayor desafío? Sí, mi mayor desafío pues tiene que ver, pues comparto mucho lo que dice Marco, de las respuestas que dio me parecen muy acertadas y me identifico, claro. Pero pues hay un desafío también que yo experimenté y fue recién salí de la universidad y pues, pues mi deseo era estudiar música. Entonces aparecía mucha gente que decía, pero ¿cómo va a estudiar música si usted va a vivir de la música? De la música no da nada. Entonces eso es tenaz, o sea, porque empieza uno a confrontarlo, ¿será que sí lo hago, no lo hago? Pero es lo que a mí me gusta. Ay, será, bueno. Entonces también fue una confrontación para mis papás, o sea, pero pues el Señor ha sido muy bueno hasta ahora, ¿no? Y el Señor ha provisto. Entonces no era algo así como, no era, finalmente el Señor es el dueño de todo, hace que pues cuando uno le sirve a Él con el corazón, pues Él provee. Entonces, Él ha sido bueno. Y respecto a los amores prohibidos, pues no es que me haya pasado a mí exactamente, pero sí me doy cuenta que uno de los amores prohibidos de los músicos es lo que Marco mencionaba en la respuesta anterior y es cuando, cuando al músico lo invitan a un toque, venga aquí, toque en este jam, en esta sesión, en esta tal cosa, y le damos tanta platica y no sé, y venga acá a este bar, porque y venga y toque, y hay unos músicos que decían, bueno, la verdad, se los digo, o sea, tuve amigos, o bueno, no tanto amigos, muy cercanos, pues, pero que ellos se iban, pues, ellos decían, no, es que yo necesito plata, entonces yo me voy por allá. Yo me voy por allá y yo toco batería, toco piano, finalmente es un instrumento y yo no estoy cantando música que no Entonces, imagínense, entonces esa es una situación como compleja a veces, pero pues no me vi así como en ese caso, no me vi como, como afectada en ese aspecto, pero sí es un amor prohibido constante de los músicos, que cuando uno no está bien direccionado así, pues fácilmente puede optar por esas opciones. Gracias, hermana Franci. Vamos con la hermana Lisbeth, sí, creo que está por ahí. Hermana Lisbeth, la primera pregunta. ¿Cuál ha sido su mayor desafío como músico? Bueno, mi mayor desafío ha sido como personal.
Eh, digamos que, por ejemplo, yo, así como dijo Marco ahorita, aunque no parezca, eh, yo no soy tímida, sino más asustadiza que otra cosa. Le tengo miedo a ser solista, le tengo miedo bueno, a dirigir. Ay, perdón, perdón que me llegó alguien. Tranquila, hermana Lisbeth. André, Ahora sí es que me llegó una visita, pero mientras que sube la escalera les digo, digamos que una cosa que uno debe evitar es escuchar al enemigo, por decirlo así de frente, escuchar al enemigo porque el enemigo siempre trata de minimizarlo a uno, de tratar que uno no vale, que uno no puede, que tú no tienes el talento, que tú no puedes, ¿qué haces tú ahí? O sea, cosas por el estilo. A mí en algún momento me dijeron, tú no te mereces esa licencia, yo sé más que tú, yo tengo más conocimiento que tú, pero uno no recibe un privilegio de la iglesia porque uno sea el más, sino porque definitivamente Dios es el que da en su gracia y en su misericordia. Él es el que lo ayuda a uno y el que le da a uno privilegios que uno no se espera. Entonces, a mí llegó un momento en que me dejé atacar y digamos que lo permití que me atacaran y que me dijeran, tú no sirves, tú no vales, tú no tienes talento, tú no puedes. Oiga, y uno se lo cree. Pero siempre hay yo me acuerdo una vez en la central ahí en Bogotá, alguien me dijo que yo no podía ser, que yo cantaba feo, que no sé qué. Yo me acuerdo que estaba Rubén ahí, Rubén Ospina. Y Rubén me dijo, no, Liz, venga para acá, me decía. Y cogió el piano y empezó a tocar y me dijo, es que tú haces las voces así, tú haces esto así, tú eres así. Y me levantó pues el ánimo, fue una cosa tremenda. Le agradezco mucho a Rubén por eso. Y bueno, eso. Y un amor prohibido, dejarse guiar de la gente. Uno debe dejarse guiar por el Señor, no por la gente, porque la gente siempre lo va a tratar a uno de minimizar que el servicio de uno no vale nada o que, bueno, eso es una cosa que uno va venciendo si uno se va acercando al Señor y si de verdad uno tiene una relación con el Señor muy cercana y uno empieza a escuchar lo que Dios dice y no lo que los demás dicen o lo que el enemigo dice. Entonces uno sale adelante así. Entonces, eh, bueno, aquí estoy y el Señor me ha mantenido y me ha enseñado muchas cosas, y bueno, y sigo adelante. Y los tengo que dejar porque me llegó una visita, pero aquí voy a seguir conectada. Gracias, hermana Patricia. El pastor creo que tiene una intervención. Claro que sí, hermano Jorge. Gracias, hermana Wendy. Es que aprovechando que está la hermana Lisbeth y que ella comentó que tú no mereces ser ministro, eh, quisiera hacer una aclaración para que a todos nos quede mejor comprendido eso. En algún momento, en aquella época que hermano Marco decía, que el Señor me regaló el privilegio de estar en el consistorio dirigiendo educación cristiana, pues tuvimos algunos desafíos del desarrollo de artística y también de esa parte de música que vino previamente, el proyecto del himnario, etcétera. Pero una de las cosas que planteamos, y gracias a Dios, el consistorio lo consideró, lo aprobó y se comenzó a desarrollar, era que la iglesia pudiera tener ministros de música, es decir, personas con un ministerio dedicado a la música, reconocidos por la iglesia, y que básicamente se pudiera dar algún apoyo económico. No era sostenimiento, era un apoyo. Entonces se comenzó a pensar en quiénes pudieran ser, cómo pudiera ser el perfil que se debía considerar. Y gracias a Dios que se comenzó con 7 hermanos en todo el país. Pues se fue comenzando de a poquito y se vio que sí había quienes estaban dedicados de verdad a servir al Señor y que no tenían fuentes de ingreso
Y entonces por eso se estableció ese tipo de ministerio. Y hoy, gracias a Dios, tenemos ministros de música que mm, están reconocidos administrativamente por la iglesia. El ministerio musical como tal, debemos entenderlo, pues no existe como en la Biblia, como había sacerdotes cantores. No, lo que ocurre es que hay hermanos que evangelizan con música, que enseñan con música, que administran con música, que presiden con música. Y entonces reconocer el desarrollo ministerial de esas personas que usan la música y que porque no pueden ser pastores, porque Dios no los llamó a ser pastores, o porque son mujeres y no pueden ser pastores, entonces no era como el vínculo. Tuvimos algunos hermanos músicos que estuvieron en el ministerio pastoral y salieron no por pecado, no porque fracasaron, sino porque definitivamente Dios no los llamó para ser pastores. Y entonces regresaron a seguir ministrando con música. Entonces se reconoció el desarrollo ministerial de ellos, a quienes usan la música, y por eso ahora hay un grupo más grande y ya se tiene mm, mayor cobertura, siempre deben estar en una congregación local y deben estar al servicio del distrito al que pertenecen y si se les requiere, estar dispuestos en el ámbito nacional. Entonces, uno de esos ministros que tenemos en el país, que tienen que estar en todos los cursos de formación ministerial, como los pastores, pues es la hermana Lisbeth. Ella es uno de ellos y gracias a Dios, porque no se trata de que tiene que ser un músico totalmente académico con una formación, no, que hay un ministerio que Dios está desarrollando con una persona que usa la música, a quien Dios también se la dio, ¿no? Sea instrumental, sea vocal, pero es algo que Dios está haciendo. El sueño sería que más adelante haya también hermanos dedicados al teatro, y no podemos decir, en la Biblia habla de ministros de teatro, no, pero de artes escénicas que pudieran dedicarse a servir. Hay uno que ustedes conocen, a Ricardín, que ha estado trabajando desde antes en eso, pero se entregó al Señor y quiere servir y ha servido a Dios con el personaje que tiene y ha sido de inspiración en muchos ambientes en donde se le ha invitado. Algunos hermanos que tendrían las cualidades espirituales y ministeriales para estar en ese grupo no han sido llamados porque ellos mismos han dicho inclusive, hermanos, yo no necesito esa ayuda, Dios me está sosteniendo. Entonces, aunque se les propuso, dijeron, no, darles oportunidad a otro. Mientras que hubo algunos que aunque tenían buenos ingresos por la forma en que Dios los había bendecido, querían estar en ese grupo y entonces fueron las dos cosas que intervinieron. De tal manera que a ellos se les tuvo que decir, no, hermano, pues siga sirviendo, ¿en qué le cambia su vida para seguir sirviendo? Entonces fue un proyecto que gracias a Dios ya está establecido y hay ministros con licencia nacional como músicos de la iglesia, pero hay un grupito más reducido que ministran con música y que la iglesia lo reconoce como parte de esos ministerios. El reglamento interno no habla ahora exclusivamente de los pastores, sino los ministros, porque toda la carga disciplinaria que tenemos los pastores también la tienen esos ministros. Si incurren en alguna falta moral, doctrinal, etcétera, salen de ese ministerio. No pueden seguir ministrando como ministros de la iglesia. Era solamente esa aclaración y otra vez, perdónenme que me alargue. Tranquilo, pastor. De hecho, es un apunte muy necesario porque nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo fue el proceso, pues, de nuestros hermanos para el tema de las licencias de músico, pues, de ministro de música, y cómo sintió el llamado para obtenerla? Porque digamos que pueden haber músicos que están apoyando, que están sirviendo en la iglesia, pero ya tomar la decisión, pues, de eh, solicitar o, bueno, tener la licencia es diferente. Entonces, hermano Marco.
Hermana Andreita, muchas gracias por la pregunta. Hermano Jorito, gracias por ese aporte que es bien importante, porque realmente hay una estructura ya desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo que las primeras licencias que se entregaron fue hace muchos años, todavía está el hermano Julio Manjarres aquí en Colombia, eh, es la hermana Zenobia. Recuerdo que la primera licencia que recibí fue cuando yo en el tiempo de ellos, pero por la gracia de Dios hace 2 años me convocó el director nacional, el hermano Wilson Araque, y me otorgaron la licencia honoris causa. Lo que tuve que hacer más que todo fue que me convocaron para llenar un formulario, el formulario de doctrinas. Me pareció una cosa realmente de mucha altura, porque es un formulario parecido, no sé, hermano Jorgito me corregirá, es muy parecido al de los pastores, a los ministros en el pastorado. Entonces, el formulario es muy parecido, las doctrinas, la mayordomía, preguntan de todo eso, o sea, que sea una persona, como dice la Biblia, competente para la labor. Entonces, hermanos, pues yo realmente me sentí muy, no sé, me sentí de parte de Dios como valorado cuando me convocaron, porque la dinámica de honoris causa pues no la había vivido, y me pareció muy bonita. Me la otorgaron aquí en Bogotá hace 2 años. Gracias a Dios, ya se me vence el 31 de diciembre y hay que renovarla con la ayuda del Señor, pero ya entonces los demás aspiraron. Entonces, obviamente después de que hay una escuela por la que todos los músicos tenemos que pasar, que es la SCAM, Escuela de Capacitación para Músicos, así como los pastores tienen la SFOM, la Escuela de Formación Ministerial, los músicos tenemos la SCAM, Escuela de Capacitación para Músicos, donde vemos los temas referentes precisamente al área de música. Entonces, por la gracia de Dios, yo soy facilitador en la SCAM, dicto 2 materias, por ejemplo, música y ministerio, ensamble musical, está psicología del músico, está la parte de derechos de autor, gramática musical, técnicas de composición, o sea, hacen al músico competente para el trabajo, y esto se empezó a exigir a partir de la vigencia del hermano Héctor Betancourt como director nacional de educación cristiana, así que es obligatorio que todos los músicos que aspiramos a licencia pasemos por la SCAM. Los que ya tenemos algún tiempo, algún recorrido, yo creo que también se le otorgó la licencia en su tiempo, pero también la tenemos que ir renovando normalmente, tenemos que actualizar todo. Pero entonces esa fue como mi experiencia con la licencia nacional, y es un privilegio, de verdad, hermanos. Yo amo mucho estar en mi congregación, pero a partir de que ya me invitaron a salir, a enseñar, a que el coro distrital aquí en Bogotá, entonces supongo que por eso se gestionó también la invitación a tener la licencia nacional. Entonces ahí les cuento, esa es mi historia, hermanas. Gracias, hermano Marco. Entonces, hermana Francita, misma pregunta respecto al tema. Sí, bueno, la verdad es que Marco ya prácticamente habló mucho acerca de la licencia, y es eso. Pues no, yo les cuento más bien como que qué tipo de licencia pues el Señor me permite tener, y es la licencia nacional. Primero empecé con la licencia distrital en Bucaramanga, me la dieron por un tiempo, y ya cuando tú tienes un tiempo con licencia distrital, pues ya te dan la licencia nacional, obviamente con el aval del pastor y un poco de conocimiento. O sea, si digamos, si ha sido, o sea, te empiezan como a investigar, como a ver cómo ha sido tu, digamos así, como trayectoria, algo así. Entonces sería por eso. Bueno, y ya Marco pues redondeó bastante el tema, me parece que está muy bien, y ya. Gracias. Eh, entonces vamos a seguir porque pues, creo que la hermana está un poquito ocupada, entonces vamos a seguir con la siguiente Hola, pregunta. hola, aquí estoy, aquí estoy. Bueno, No, redondeando todo lo que han dicho, porque ya dieron toda la información, hay 3 tipos de licencia a nivel nacional o en la iglesia, pues, que es la licencia distrital, eh, son amarillas, ahorita las van a cambiar por rojo, licencia nacional y la última, que es la licencia ministerial o la licencia de ministro de música, que así como explicó el hermano Jorge, no se convoca a la persona, no se lanza, sino que hay 2 formas: o los directivos lanzan a la persona o el consistorio llama. Entonces, eso es como el redondel de las 3 licencias.
Y es un proceso que se ha venido adelantando. Los distritos en general están muy comprometidos en sacar, pues, en tener la gente al día. Y muy interesante porque eso ha hecho que los músicos y los cantantes entren como en una disciplina, en un orden, y ha beneficiado pues a la iglesia en bastante en la parte de organización. Gracias, hermana. Es importante pues también tener eso pendiente porque seguramente aquí hay hermanos que también les interesa el tema de música, y pues para que tengan toda la información clara. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Oscar. Listo. Nuestra siguiente pregunta dice de la siguiente manera. ¿Considera que lo que hoy se canta en la iglesia, el mensaje de estas canciones es cristocéntrico o antropocéntrico? Entonces, invitamos al hermano Marco. Bueno, no sé, hermanas, si ustedes aprueban de que no sea el primero que hable esta vez, porque todas dicen, no, lo que dijo el hermano Marco. Entonces invitaría a que la hermana Franci comience en ese punto. La pregunta, Franny, es si los contenidos de la música que cantamos ahora es cristocéntrico o muy enfocado al antropocéntrico. ¿Cuál sería tu punto de vista? Déjenme a mí de últimos, hermanos. Ok, ok, ya tengo apoyo con Olivia aquí. Me va a ayudar con la respuesta. Bueno, voy a tratar de dar una respuesta corta, porque esta señorita aquí está aquí ayudándome, ¿cierto, mi amor? Ayudándome de una manera especial. Entonces, no, pues sinceramente yo creo que las letras en nuestra EPUB, la verdad que sí, con el tiempo están cambiando y sí, quizás se vuelve un poquito más comercial, ¿cierto? Como más, a ver, fíjate. Entonces, se está volviendo como un poquito desde el ámbito como comercial, a veces queremos entrar en esa tónica que lo que más pegue, ¿no? Entonces, esa tónica del mundo, en lo que hace el mundo, pues para obtener dividendos. Entonces, a veces nos olvidamos un poco pues, es, ¿cómo es que, como dice la canción del hermano Ciro, que sea Cristo el primero también en mi vida? Entonces se nos olvida un poco, se olvida un poco ese tema, entonces pienso que se desvirtúa, digamos, que sea el Señor el centro de nuestra canción y que las letras muestren, pues por supuesto que tenemos una realidad bíblica que no se puede esconder, a pesar de que lo comercial quiera cambiar el rumbo de las cosas, pero pues hay una realidad bíblica que siempre tiene que estar en nuestras letras y en nuestros textos y en nuestra música, porque no solamente pasa en las letras, sino también en las músicas, ¿sí? Se vuelven un poquito más entronas, modernonas, para que pegue más en la juventud y que está emergiendo también una juventud bastante digamos, con unos requerimientos bastantes a veces como que se pueden desvirtuar del verdadero propósito de lo que es la alabanza y la oración al Señor. Entonces, es eso. No sé si hermana Seguimos. Lisbeth, hermana Carol, si usted autoriza a la hermana Lisbeth, no sé, bien puede hermana Lisbeth. Bueno, parece que no está. Ella está No, con la una hermana Lisbeth visita. está. Sí. Listo. Bueno, mis hermanos, la verdad es que al menos uno habla de su congregación. Yo hablo de la Iglesia Central en Bogotá. El objetivo de nuestra música sí debe tener un objetivo evangelístico, de enseñanza. Y realmente antes de cantar, yo creo que sí pensamos cuál es el objetivo de lo que cantamos, cómo iniciamos la jornada de hoy, con qué intención. Entonces, nuestra música sí es cristocéntrica, sí es doctrinal, sí es de exhortación, sí es de enseñanza, pero estoy de acuerdo con la hermana Francia en que
hay una línea delgada en la pérdida de identidad de las nuevas generaciones. Eh, Porque algunas veces queremos ser como el hacer de otros, el imitar de otros, las formas de otros, y nos olvidamos del culto racional. El culto racional es el que es donde se dice lo que dice la carta a los Corintios: cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Y el Salmo 47 dice: cantad con inteligencia. Si nosotros perdemos esa calidad en la forma, en el canto, esos parámetros, sin duda alguna, nos vamos a ir a entretener. Y realmente los músicos en la iglesia no debemos ser motivadores, tenemos que ser inspiradores. Inspiradores no solamente con nuestro canto, sino con nuestra vida. Realmente muchas veces, sí, salen muchas canciones, uno dice, pues son canciones como tan ególatras a veces: yo quiero, yo tengo, yo, y es la canción del yo, pero es que la verdad y la intención de la música debe ser, hermanos, que Cristo sea exaltado. Como dije, las cuatro bases a la hora de cantar son: que se tribute alabanza a Dios; segundo, que edifique el pueblo; tres, que enseñe y exhorte; y cuarto, que por tanto seamos llenos del Espíritu Santo a través de ella. Si logramos eso, por ahí es el camino. Bien. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias. Ya para finalizar, hemos llegado a la recta final. De verdad que agradeciéndoles de antemano y desde ya al hermano Marco, la hermana Francia, hermano Patricia, la hermana Lisbeth. Y la última pregunta es, hermano Marcos, empezamos con usted, porque Olivia necesita en ese momento atención. Y es la siguiente pregunta. En medio de todo lo que el capítulo también hablaba, decía acerca de pronto de ciertas incomprensiones que el músico siente frente a que quiere de pronto cantar en un lado o en el otro y que de pronto no siente ese apoyo en la iglesia. ¿Qué le diría usted hoy a ese músico en formación que no se siente comprendido? ¿Cuál sería su consejo? Bueno, lo primero es que, primero lo que decía ahorita, en el reino de Dios todo es distinto. Siempre en el mundo los músicos tenemos fama de emancipados, de diferentes, de que que nosotros somos como la isla en todo, que pensamos diferente, que hacemos diferente, pero es que ya estamos en Cristo. Entonces, cuando ya estamos en Cristo, nuestra visión debe ser diferente. Debe ser diferente porque comenzando porque ya tenemos a alguien que nos dirige, es el Espíritu de Dios. Segundo, tenemos nuestros guías espirituales como el pastor. Si tu pastor te dice no vayas, hombre, entiende la voluntad de Dios, entiende la voluntad de Dios, que es el Espíritu a través del pastor el que te dice que no lo hagas. O sea, es como tener esa visión espiritual en todo. Si yo no tengo una visión espiritual en este camino de Cristo, le aseguro que nada me va a gustar. No voy a estar conforme con absolutamente nada. Ninguna canción me va a gustar, porque es que no es lo que me amañe a mí, no es lo que me guste a mí, sino lo que se necesita en el momento. O sea, hay veces que no, que es que esa canción tan vieja, pero si Dios quiere ministrar al pueblo a través de esa canción vieja, ¿cuál es el problema? ¿Usted va a ser el obstáculo? No lo sea, por favor. Entonces, no es tanto de que el músico sea incomprendido, sino que el músico no comprende la dinámica de la nueva vida. Ahora, ahora, hablando del pastor, hay algo que me encantó para finalizar, que decía el hermano Eduardo. Es también esa parte y parte. Ya hay un pastorado más consciente de la bendición de tener un músico en la congregación. El pastorado ha cambiado mucho su visión. Y yo me alegro. Falta mucho camino, sí, pero también falta mucho camino en los músicos para entender que esto es un camino cristiano, no es un camino mundano, que tenemos autoridades, que hay estatutos, que hay reglamentos, que solamente se asumen cuando tenemos una vida en el Espíritu y cuando creemos que Dios tiene el control y la dirección de nuestra vida. Así de sencillo. Y otra cosa, músico incomprendido, identifíquese. Y eso es lo que digo siempre en las SCAM y en las conferencias. Hoy, por ejemplo, tengo una conferencia en otra iglesia y siempre le he dicho: músico, identifíquese con la visión de su pastor. Porque el pastor es el que vela por las almas, no usted.
Cuando el pastor tiene una visión, identifíquese con esa visión y a partir de ahí se construye un proyecto espiritual y todo lo que hagas prosperará. Te lo aseguro, lo digo por experiencia, porque de verdad, hermanos, no es un asunto de ser incomprendido, sino de comprender la nueva vida en Cristo Jesús. Es muy diferente y es más linda y se vive más rico, totalmente. Gracias. A usted, hermano Marcos, hermana Franci. Sí, a ver, de aquí nos ping-pong, Marco. Y como dice Marco, y como dijo Marco, sí, definitivamente hay situaciones, ¿no? O sea, que a un músico incomprendido suena un poco a que hay algunos músicos que suelen victimizarse, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es que hay unos músicos que la verdad sí son incomprendidos por sus pastores, ¿sí? Por lo que decía Marcos, porque hay unos pastores que de pronto todavía no han comprendido, pues, o no la importancia de apoyar, obviamente, la parte musical de la iglesia y estas cosas. Eso pasa mucho, o sea, pues en la viña del Señor hay de todo, pero hay pastores que lo apoyan muy bien y sin embargo se sienten incomprendidos todavía, entonces es ahí donde empieza a victimizarse, ¿no? Em, pero no, es como entender que a veces es que uno como músico, porque nos ha pasado en la etapa de madurez, porque pues cada quien tiene su etapa, yo la tuve también en el ministerio que el Señor nos da, nosotros tenemos nuestras etapas, ¿cierto? Y vamos creciendo, y vamos en este camino de la santificación, como nos enseñaba el pastor. Pero entonces, sí, a veces, digamos, pensamos más en el nosotros, ¿sí? En uno piensa en uno y no piensa en la necesidad de la iglesia. Entonces ahí es cuando empieza la incomprensión, a uno sentirse incomprendido, pero porque muchas veces o sea, sale ese pensamiento de incomprensión es porque el músico está pensando es en él, en sus gustos, en lo que a él le gusta tocar, lo que a él le gusta cantar, en lo que a él le gusta hacer, pero no piensa en la necesidad de la iglesia, como dice Marco. Entonces, cuando se piensa desde la necesidad de la iglesia, de pronto esa incomprensión ya va a otro lado, se traslada hacia el lado. ¿Listo? Entonces, espero, si me escucharon a Olivia también. Y escuchamos a la hermosa Olivia también. Bueno, Dios los bendiga a todos. Mi hermano Jorgito, no sé si su merced quisiera cerrar, si está por allí, para orar por estos ministros, estos músicos con los que Dios nos ha bendecido. ¿Quién no ha sentido una bendición muy especial cuando el Señor los ha usado? ¿Quién no ha tenido la oportunidad de ser bautizado en el Espíritu Santo cuando ellos han ministrado? ¿Quién no ha sentido esa bendición? ¿Cuántas respuestas el Señor nos ha dado a través de la música en algún momento de dolor, algún momento de tristeza? Y el Señor le pone esa canción a ese músico y empieza a ministrar y el alma se empieza a renovarse en el Señor y empieza a sentir ese amor, eso tan hermoso que se da a través de la música. ¿Quién no a través, después de una victoria grande en el Señor y empiezan las alabanzas y empieza uno a glorificar y empieza el corazón a, como dicen, a exaltarse en alabanza al Señor? O sea, es muy hermoso y es muy importante también lo que el Señor hace a través de la música. ¿Cuántas personas no han sido, no les ha llegado el mensaje de salvación a través de la música? Así que, pastor, en sus manos y nos despide esta sesión. Gracias a todos por estar y permanecer todavía. Bueno, gracias a Dios, hermanos, por esta iniciativa. Que Dios permita que se continúe. Lamento que no hayan estado algunos de nuestros músicos, porque bien conviene que este tipo de reflexión llegue a quienes tienen que recibirlo, ¿no? Pues nosotros podemos recibir consejos, pero no estamos ministrando con música como lo hacen ellos. Por ejemplo, lo que mencionábamos de tener cuidado en cómo es nuestra actitud cuando oramos, cuando estamos cantando, porque generalmente oramos con los ojos cerrados, nunca nos miramos a un espejo y resulta que cuando se está comunicando, entonces a veces nuestro rostro no refleja el agrado de estar hablando con Dios. Me pareciera más bien como angustia de otro tipo de cosas. Nos beneficia a todos, pero la idea es que el músico en su comportamiento, si está allá adelante y si es un elemento modélico, a quien muchos quieren copiar en forma inconsciente, no porque sea bueno y sea un modelo, sino porque por el hecho de estar ahí, pues tiende a ser imitado.
como pasa con el pastor, con la esposa del pastor, con los hijos del pastor. Por eso una esposa de pastor que no sea decorosa en su vestido hace tanto daño, ¿no? Porque entonces dicen, pero si la esposa abusa, ¿por qué yo no? ¿Sí? Igual pasa con todos los que tienen, por la gracia de Dios, algún liderazgo en la iglesia. Liderazgo es servicio, pero se confunde con el mundo, que el liderazgo es como el que maneja a otros. Entonces, esto de ministrar con música, me pareció muy bien que insistieron todos, y la hermana Patricia lo mencionó en su momento, la hermana Lisbeth también, que ha sido algo de estar muy al lado del pastor, y así parezca que es incomprendido, pero el músico tiene la responsabilidad de ser apoyo para el pastor, ¿sí? Así como la esposa, por más de que tenga un esposo que no da mandamientos, que no toma decisiones, ella no está para usurpar eso, sino para ayudarlo a que los dé. Entonces, si el pastor no considera la alabanza, el canto, la música o cualquier otra actividad de carácter artístico en donde el cristiano expresa a Dios con sus propios talentos, lo que quiere crear para el Señor, ser creativo para el Señor, ofrecerle algo bonito a Él para bendición de la iglesia y para salvación de los perdidos. Si el pastor no lo comprende, ¿qué va a ser un buen músico? Cambiar de congregación, buscar otro que lo comprenda. Será como una esposa que cambia de esposo porque este no me comprende, no acepta mi ayuda idónea. No, es estar ahí y ayudar, soportar si es preciso y verá de Dios la recompensa, ¿no? Algunos hermanos, cuando yo llegué a la central, se dejaron influir porque les dijeron, no, esto es terrible, esto es, no sé qué más les dijeron. Lo cierto es que se fueron, pero algunos aceptaron el desafío. Yo me quedo a ver qué pasa. Y gracias a Dios, pues, algunos se fueron yendo despuesito, otros volvieron. Y seguramente que ahora que hay cambio de administración, muchos volverán, pero van a sentir que no están en la misma escuela, porque lo que Dios nos ha regalado es eso. Habrá que tolerarlos y ayudarlos a que se formen, si es que vienen. Y si no, siguen rondando por ahí en donde ellos sean los protagonistas. Músicos, por favor, hermanos líderes, no le quiten las riendas al pastor. Si el pastor está dirigiendo algo, si está predicando algo, usted no se vaya a la cafetería, no es el momento de estar allá. Tiene que estar recibiendo la misma inspiración que Dios le está dando al pastor para que si le piden que cierre con música, usted cierre con el himno que el Espíritu Santo le va a mostrar. Y no el que se le ocurra porque estaba completamente desconectado. Y a veces lo que se toca, lo que se canta, desvía la atención de una manera que como que echó a perder lo que se estaba haciendo. Pero gracias a Dios, como nos ha ocurrido a nosotros en este tiempo, que al contrario, como que la música del final salvó la predicación, que ese fue el himno que, wow, como que puso el puntillazo final. Eso no es habilidad del músico, es obra del Espíritu Santo. Hay que dejar que el Señor lo haga. Entonces, nada de cafetería mientras la predicación. Estar ahí, pendientes en la jugada, participando, edificándose. Y cuando llegue la administración, así el pastor pida un himno, pues cante el que le pidió. Y si le dijo uno, uno. Y no que después alargue el culto porque se siente inspirado a seguir con todos los de la misma tonalidad y de pronto los que están sirviendo como Marta abajo en el intercambio de ofrendas no bajan, esto se va a enfriar y el otro está feliz cantando. Y si ya el director del culto cerró el culto, hermano, no toque más, no es hora de ensayar, pero a veces se quieren quedar, ya aquí no ocurre, gracias a Dios, se quieren quedar como tocando otros coros más y los demás que dicen, ¿me voy o me quedo? Si me voy me siento descarriado porque ahí siguen cantando y yo qué, no, yo me quedo aquí, pero tengo un hambre y los de las empanadas, ¿a quién le vamos a intercambiar ofrendas, no? Entonces, no, si el director cerró el culto, cierre el culto.
Y si el director no ha cerrado el culto, esté con las manos en el teclado, con la boca frente al micrófono, a ver qué se va a ofrecer. Y cuando ya despidan, bueno, ahora sí, nos despedimos, ¿no? Creo que en eso Dios nos ha ayudado y hemos visto que hay una buena participación y una buena armonía con el director de culto, con el predicador, independientemente de que sea el pastor. No es que al pastor sí escuche la predicación, no es que de pronto Dios quiere que usted salve la predicación porque buscó el canto, el himno, y qué bueno que se nos quitará la idea de decir la canción, porque eso suena mundano. ¿Sí? Nosotros hablamos de himnos por la solemnidad que representa. Entonces hablemos de un canto, hablemos de un cántico, pero la palabra canción lamentablemente se asocia con yo soy aquel, por ejemplo. Busqué yo soy aquel algún día que necesitaba la letra y me salió fue la de Rafael. Yo soy aquel que por querer te da la vida, el que te ama. No, esa no, es la otra, la bonita, la de la iglesia. Ah, pero puse canción. Pero cuando decimos canto, cuando decimos himno, el mismo Google dice, ah, este es evangélico. Pero nosotros queremos modernizarnos. Entonces, vamos a cantar una canción que me gusta mucho. No cantemos lo que nos gusta, cantemos lo que el Espíritu Santo quiere que cantemos. Toquemos, y eso es la música. Bueno, pero ya lo que no se hizo en 7 años no se hace en 10 minutos. Vamos a orar y que Dios nos guíe en todo lo que tenemos que hacer. Entonces, que la hermana Patricia, que estuvo más calladita todo el tiempo, nos dirige en esta oración de despedida, si ustedes me permiten, hermanos directores del LERD. Amén, mis hermanos. Mi hermano Jorgito, Dios me lo bendiga grandemente. Eh, es la primera vez que estoy aquí en este grupo y me siento de verdad bendecida y créalo que quedó algo en mi corazón de esta reunión, como de seguir investigando más la historia, no solamente tanto de la música, que es como lo mío, sí, como lo que estoy desarrollando en este momento en la iglesia, junto con el coro, y seguir investigando un poquito más, que no, la verdad no lo había hecho sobre la historia leyendo el libro, lo que me mandó la hermana, leyendo esa parte, me interesé por leer un poco más, que de pronto, como les decía al comienzo, no lo tengo tan presente leer por mi vista, sino que yo escucho. Y yo le pregunté a la hermana que si el libro no estaba en audio para poderlo escuchar, ¿sí? Y siento que puedo memorizar más así. Le doy muchas gracias a mi pastor, mi hermano Jorgito, por esa dedicación tan bonita que ha tenido con este grupo, porque aunque nunca me conectaba, pero siempre miraba y sé que usted estaba ahí también de frente, a mis hermanas que tuvieron a bien invitarme a este evento tan bonito, de verdad muy enriquecedor, porque aparte no estoy sola, hay más personas conmigo aquí, estuvieron escuchando el programa y también hablamos acá un poquito sobre lo que se dijo hoy. Y es una bendición grande. Amén. Entonces vamos a orar. Perdón que me extiendo un poquito, pero sí quería hacer ese apunte de que la palabra no vuelve vacía y algo hizo hoy en nuestros corazones los que estuvimos aquí. Amén. Bendito Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad tan maravillosa que nos permitiste estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, glorificándonos, escuchando de tu palabra y aprendiendo cada día más y más, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor Jesús, porque sé que despertaste en cada uno de nosotros este sentir de seguir escudriñando las escrituras, Señor Jesús de Nazaret. Te pido que seas bendiciendo al grupo de leerte, Señor, a nuestro pastor, nuestro hermano Marco, a todos los que están enfrente y a cada uno de los hermanos que se pudieron conectar en este momento, con las personas que estoy aquí, Señor, que tú seas bendiciéndoles en gran manera, Padre Celestial, te lo ruego.
Bendito Dios, y que esto no para, sino que siga, Señor, sigamos aprendiendo de tu palabra, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios, por este día tan hermoso que nos regalaste de estar reunidos, adorando y bendiciendo tu santo nombre. Amén. Muchas gracias. Igual esto va a ser subido a las redes, así que otros músicos van a tener la oportunidad de escucharlos. Así que feliz sábado, que Dios los bendiga, pastor, a Feliz todos. día. Gracias, mil Gracias. gracias. Muchas A ustedes, gracias. muchas gracias.